voy a ayudar. Siéntate. Ahí tienes. Es un compendio de las leyes federales y las del Estado. ¿Tengo que leerlo todo? No, Varguitas. Es para que tengas presupuesto. Si lo sabes usar, ya verás cómo a todo mundo le puedes sacar algo. Entre multas, impuestos, licencias. Si la usas la ley a tu conveniencia, ya está todo listo. Recuerda que en este país, el que no tranza, no avanza. Dicen que el poder corrompe a las personas, pero yo no creo eso. Creo que más bien el poder permite a la gente mostrar su verdadero rostro. Y hoy haremos un pequeño pero grotesco recorrido a través de esa supuesta izquierda humanista que hoy gobierna México. Un circo casi orwelliano y lleno de cinismo, hipocresía y prepotencia. Y uno que muchos han llegado a describir como una dictadura perfecta. Esto lo pensé como una serie que voy a manejar como un top. Pienso hacer varias partes, para no hacer tan largo y cargado este video. Vamos a ir de menos a más con la intención de que tú puedas ver cuál es la calidad de los dirigentes políticos que manejan a mi país. Y para empezar con lo más leve, quiero que pienses en algo. Imagina por un segundo que llegas a la cima del poder, sin hacer una campaña, sin recibir un voto. Justo porque así es como funciona la magia de ser un diputado plurinominal. ¿Y a quién tenemos aquí? Pues a nada más y nada menos que a Sergio Mayer. Mayer, al igual que muchos de los diputados que están en esta categoría, es un individuo que pertenece al 100% a la farándula mexicana. Un individuo cuya mayor aportación fue ser cantante en el grupo Garibaldi y también haber formado uno de los grupos de strippers más famosos de México, llamado Solo para Mujeres. Y Mayer, más que ser conocido por su labor de diputado, es conocido y recordado por ser uno de los primeros participantes en la primera edición de La Casa de los Famosos en 2023. Y sí, es ese mismo reality que después en la edición 2024 nos escupió una de las verdades más crudas a la cara. ¿Cuáles son las prioridades de México? Aquella vez, el participante ganador se llevó la victoria con más votos de los que se ocuparon para que la mismísima presidente Claudia Sheinbaum ganara las elecciones presidenciales. Gracias a su participación en ese reality, se llevó un pase VIP al Congreso, pero lo verdaderamente repulsivo fue después verlo pedir una licencia indefinida para poder participar en la edición de ese mismo programa este año. Apenas van 2 semanas del inicio de sesiones de este periodo ordinario y ya un legislador pidió licencia para ausentarse por tiempo definitivo. Bueno, me refiero a quien ve en pantalla, Sergio Mayer. En el documento que tiene y que va a tener en pantalla señala que debe de dejar su escaño por tiempo indefinido a partir del 17 de febrero, o sea, del día de ayer, por la razón que usted ya sabe. Está participando en un reality show muy conocido que se llama La Casa de los Famosos. Pero como sabemos, en México la palabra de un político no vale nada, y él había aclarado esto en una entrevista. Cuando yo estoy en política, me dedico 100% a la política. Yo nunca he pedido licencia para irme a hacer una película o un programa. Cuando fui diputado del 2018 al 2021, y lo pueden revisar, o sea, no te tengo vas a... casi el 100% de mis asistencias. No te vas a ir y dejar a tu suplente a quien no conoces. Nunca me he ido y no lo voy a hacer, salvo alguna emergencia o salvo que me lo pidan para ir a otro puesto. Yo tengo que cumplir a cabalidad. Yo nunca he pedido licencia ni la pediría para irme a un programa o una película. Y claro que participó en el reality, pero lo peor fue verlo hacer esto en televisión nacional. No me toques, no me toques. Y por si no fuera poco haber denigrado el puesto de diputado con una pelea, también se atrevió a hacer lo siguiente. Antonia, mañana te vas a Londres con mami, mi amor, te vas a estudiar. No sé cuándo te vuelvo a ver. Te juro, te prometo que en cuanto salga de aquí, me voy a verte, mi amor. No me pude ir contigo, no te puedo acompañar. Yo sé que esta es tu primera experiencia así sola. Cuídate mucho, mi amor. Es que mi hija se va mañana a estudiar fuera de México y no puedo estar con ella, no puedo acompañarla, no puedo ir a decirle qué hacer. Se va solita, su mamá la lleva y se regresa y es una experiencia muy fuerte para ella. Claro. Y no puedo estar con ella, pero esta cosa va a ser estupendamente bien. Por supuesto que sí. Duele estar aquí, pero estoy aquí justamente para que ella pueda ir a estudiar. Claro que sí, Sergio. Uy, qué fuerte. De verdad que Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Llorar y decir que no te alcanza el dinero y que participas para pagar los estudios de tu hija, cuando el erario cobra cerca de 80,000 pesos mensuales, más un grosero aguinaldo de más de 106,000 pesos,
ganando más de 1 millón al año, por no hacer absolutamente nada. Y esto sin tomar en cuenta que este luchador social austero estaba cobrando más de $35,000 a la semana, lo que si hacemos cuentas por 20 días que duró ahí, se embolsó más de 1.800.000 pesos solo por esa participación. Creo que todo esto es un comportamiento muy austero, algo digno de la izquierda humanista que representa la de su partido Morena. Pero pasemos al siguiente puesto. Aquí es donde veremos cómo el hambre de poder también se acompaña de un hambre de lujos insaciable. Te presento a Rocío Nale. A esta mujer le encantaba repetir el lema de su partido. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Nosotros debemos ser un ejemplo. No debe haber gobierno rico con pueblo pobre. Vamos a aplicar el criterio que por el bien de todos, primero los pobres y los olvidados de siempre. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Pero más allá de la frase del régimen, la pregunta es en qué se gasta su dinero esta defensora de la austeridad. Pues en nada más y nada menos que en una mansión de 50 millones de pesos ubicada en el fraccionamiento más caro de todo Veracruz, el fraccionamiento del Dorado, algo matemáticamente imposible de pagar con los 16 millones de pesos que ella declaró haber ganado ante Hacienda. Pero esto deja de ser imposible cuando recordamos que Nale tuvo su paso por la Secretaría de Energía, en donde empezó a manejar presupuestos de manera muy oscura, y de la noche a la mañana ella y su círculo familiar empezaron a ser dueños de muchos bienes raíces. La Secretaría de Energía, justamente Rocío Nale, ha sido cuestionada por la adquisición de propiedades con un valor de más de 60 millones de pesos que incluyen predios y mansiones. Los fondos utilizados para estas compras no han sido detallados públicamente. Todo esto se pone peor cuando recordamos que ni siquiera es de Veracruz. Ella es originaria de Zacatecas, y durante un tiempo su nombre fue muy sonado porque el Congreso local de Veracruz modificó la constitución del estado para permitirle postularse a gobernadora, algo que se conoció como la Ley Nale, porque por ley, una persona que no es nacida en el estado no puede postularse para un puesto como ese. Y esto es lo que nos debería hacer recordar, que todos podemos ser iguales, pero algunos serán más iguales que otros. La ley no está hecha para los amigos del régimen. En este siguiente nivel vamos a ver que lo podrido no solo mancha los cargos públicos, porque para que el circo funcione, se ocupa de cómplices. Y aquí le toca el turno a uno de los verdaderos ganadores del sistema, uno de los nuevos ricos del sexenio. Les presento a Juan Carlos Guerrero Rojas. El humildemente autodenominado como simple empresario privado. Alguien que participa en al menos 17 empresas y que casualmente, muy casualmente, es originario de Tabasco. Es esa misma tierra sagrada de donde proviene el expresidente y de donde proviene también Adán Augusto López, al igual que la actual cúpula petrolera mexicana. Guerrero jura que su riqueza es fruto del esfuerzo. Pero si nos atrevemos a rascar por encima de esa pintura, vamos a descubrir que su riqueza está conectada directamente con el gobierno. Hace unos años él y su esposa trabajaban en Pemex. Su esposa estaba registrada como auxiliar técnica con un sueldo de 21,000 pesos al mes. Una típica familia trabajadora. Hasta que por arte de magia o de bendición divina, su empresa Pemex, Petroservicios Integrales de México, comenzó a tragar contratos multimillonarios. Solo en 2023 se embolsaron $104 millones. Y si esto ya te suena raro, pues este paladín de la élite celebró la fiesta de su hija, una fiesta de 15 años, hasta ahí todo normal, hasta que nos damos cuenta que solo en esa fiesta se gastó la módica cantidad de 56,5 millones de pesos. No es parte de una entrega de premios o de un gran evento del mundo del espectáculo. Son imágenes de la opulencia, del derroche. Un salón de 9,000 metros cuadrados con capacidad para más de 5,000 personas fue el recinto que pagó Juan Carlos Guerrero Rojas para que su hija celebrara sus 15 años. Según estimaciones, el evento le habría costado $3.2 millones al contratista de Pemex en Tabasco. Fiesta donde contrató a celebridades como Galilea Montijo para presentar la fiesta, donde trajo a J Balvin para cantar un concierto privado y donde trajo a la mismísima Belinda
para que le cante las mañanitas a su hija. La fiesta estuvo ambientada en una temática inspirada en Nueva York. El salón fue decorado con réplicas de la Estatua de la Libertad y recreaciones de establecimientos emblemáticos como 7-Eleven, Sephora, McDonald's y hasta una pizzería, lo que convirtió el lugar en una especie de mini ciudad dentro del evento. Sin embargo, el lujo no terminó en la decoración. A los invitados se les entregaron pulseras de la firma Hermès como recuerdo de la fiesta, con un valor aproximado de 25,000 pesos cada una. Además, la quinceañera recibió un bolso Birkin de la misma marca, cuyo precio puede superar el $500,000 de pesos. Ahora imagínate las cantidades de dinero que se fueron arrojados a la basura en una sola noche, solo en luces, canciones y excesos. Y lo más importante, todo financiado por la riqueza de un país donde millones apenas si tienen para comer, y operado por un gobierno intocable que tiene nexos con el narcotráfico, y uno que juró por todos los cielos que primero los pobres. Por el bien de todos, primero los pobres. Si hasta ahorita creías que todo iba a tratar de dinero y enriquecimiento ilícito, pues te equivocas. Aquí ya pasamos a un terreno más oscuro y orwelliano, donde ya se ve afectada la libertad de expresión, donde hay vigilancia y donde ya no existe la privacidad personal. Y para empezar con este nivel, me gustaría presentarte a Almendra Negrete. Almendra, al igual que Mayer, es otra diputada plurinominal, también del partido de Morena. Es la actual secretaria nacional de la diversidad sexual, también del partido. Y como es costumbre, si revisamos su currículum, nos vamos a encontrar con que ella es el máximo estandarte de la moralidad, una ferviente activista, feminista y defensora de las mujeres, la heroína de los derechos humanos. Pero como es costumbre con esta gente, en la práctica, la defensora utilizó todo el peso del Estado para aplastar, censurar y destruir a otra mujer, una ciudadana común y corriente. Y si te preguntas por qué hizo esto con una ciudadana, ¿cuál fue su crimen? Pues su crimen fue criticar a la diputada, y no fue en una protesta, no fue en redes sociales, fue en un chat privado de WhatsApp, en una plática con un amigo. Y esto fue suficiente para que buscaran silenciarla por mandato legal, lo que ya es un precedente que debería de preocuparnos bastante. En una conversación de WhatsApp con alguien más, critica a una persona en ese mensaje y lo hace en una conversación con un supuesto amigo. Bueno, pues puede ser usted objeto de una sentencia, perder el trabajo y, entre otras cosas, pagar una multa si ese supuesto amigo le acusa a usted de lo que anda diciendo en una conversación privada en WhatsApp. Eso es lo que está viviendo Emma Cermeño, quien criticó a la diputada local de Morena con licencia, Almendra Negrete. En los mensajes que le escribió a alguien que consideró su amigo, le dijo, por ejemplo, ya consígale una novia a la Almond. Lo bueno es que ya nadie la toma en serio y nomás se ríen. Pinche Almendra, ¿te das cuenta que nomás quieren? Y ahí está la palabra, joder. Pues ese disque amigo comenzó a trabajar con la diputada y le pasó estos mensajes. La diputada de Morena interpuso una denuncia ante el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, quien determinó que no había violencia política de género por tratarse de conversaciones privadas. Bueno, pues la diputada de Morena no quedó satisfecha, impugnó, y el caso llegó a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que consideró que sí existe este tipo de violencia por aspectos como utilizar la orientación sexual de la diputada para descalificarla, y ordenó al Tribunal de Sinaloa dictar sentencia. Y el recurso legal que utilizó para esto fue una de las leyes más recientes y estúpidas jamás creadas en México: la Ley de Violencia Política contra las Mujeres en razón de género, creada para supuestamente proteger a las mujeres de la violencia real. Pero la verdad es que desde que existe esta ley, solo ha servido para censurar y callar a la gente y evitar que salgan a la luz muchos temas oscuros relacionados con mujeres que están hoy en la política de México. Sus abogados incluso inventaron términos que ni siquiera existen en el Código Penal, como el woman bullying, llorando porque un chat privado demeritaba su trabajo. Algo muy parecido al tan sonado caso del dato protegido. Cuando Carla Estrella, una ciudadana de Hermosillo,
publicó en redes sociales durante la elección de 2024 un mensaje donde insinuaba que la candidatura de la hoy diputada federal del PT, Diana Karina Barreras, se debía a la influencia de su esposo, el morenista Sergio Gutiérrez Luna. Aquella vez el Tribunal Electoral sancionó a la ciudadana con una multa y le ordenó publicar disculpas diarias durante 30 días en sus redes al considerar que el mensaje minimizaba su trayectoria por ser mujer. Ese caso desató críticas por la posible influencia política en la decisión del tribunal y por una sanción que muchos consideraron excesiva por una crítica en redes sociales. Con esta crítica, nuestra feminista, defensora de las mujeres, hizo lo que todos esperábamos: mostrar una nula tolerancia a que la cuestionen. Y como era de esperarse, los jueces le dieron el favor a ella. ¿Y cuál fue el castigo para la ciudadana? Pues una sentencia que parece sacada de 1984 de Orwell. Le prohibieron, por mandato legal, volver a hablar sobre Almendra Negrete en cualquier espacio, público o privado. Date cuenta que no puede ni siquiera mencionar el nombre en un chat de WhatsApp, ni en Facebook, ni en ningún lado, ni siquiera en una plática dentro de su casa por mandato legal, así como lo escuchas. Aquí en el México de hoy, los que pregonan esa libertad desde su puesto han dejado un precedente que da miedo. Porque aquí, si criticas a esta nueva élite intocable, incluso en un chat, con un amigo, el brazo del Estado puede aparecer para silenciarte. Y Emma solo se dignó a decir que si se sostiene que una conversación privada puede usarse para sancionar a alguien, entonces cualquier ciudadano puede llegar a ser vigilado y castigado por hablar incluso en la confianza con un amigo. Marca un precedente muy peligroso porque quiere decir que ahora todas las conversaciones que se den en el ámbito privado, íntimo, de nuestros círculos sociales de cualquier índole, pues podrían ser utilizadas en nuestra contra para algún proceso legal, alguna demanda, algo. Entonces, pues definitivamente eso es algo que nos afecta a todas las personas ya en cualquier espacio. Algo que debería estar haciéndonos preocuparnos más, porque ya no va a existir ni siquiera esa privacidad de una plática privada. Principalmente el tema LGBTIQ, y además tengo un pequeño despacho jurídico donde me dedico a defender a personas víctimas de violencia intrafamiliar y chicas violentadas, principalmente a chicas y siempre defendiendo a niños, el interés superior de los niños, porque no hay una más importante que la otra. Las vidas de todos valen lo mismo y es muy feo ver cómo a alguien muy joven se le va la vida. Y para terminar este video, que va a ser la primera parte, como quiero darle su buen tiempo, dejé lo mejor para cerrar con este zoológico. Aquí guardé a la joya más brillante del lugar, la representación de la soberbia en su estado más oscuro, un personaje que encarna el perfil absoluto y perfecto de lo que es un militante socialista de izquierda, aquel que critica y sataniza el lujo y el poder, pero como todo buen morenista actual, única y exclusivamente porque esas cosas no eran suyas. Y este es el gran Gerardo Fernández Noroña. Noroña es todo un personaje aquí en México. Es el autoproclamado luchador social, el rebelde revolucionario eterno, radical anticapitalista, el de la moral superior y de valores inquebrantables, y supuesto defensor del pueblo contra los de la derecha conservadora, o como le gusta llamarlos, contra los fachos. Si eres mexicano y tienes buena memoria, te vas a acordar que este animal construyó su fama tirado en la calle bloqueando avenidas, y era ese que se grababa a sí mismo mientras se negaba a pagar impuestos en gasolineras o hasta en un supermercado. Y en su momento nos dejó joyas como este tweet, donde esta era su forma de protestar por el cobro de un baño. Ya lo pagué, no estoy pagando el impuesto. Es un acto de desobediencia, no estoy dispuesto a pagar el impuesto en alimentos. Me parece un acto de atropello a la población. Me parece un golpe más, además hoy aumenta la energía eléctrica. Es infame que no haya educación, no haya vivienda, no haya salud, no haya mejores condiciones de vida de la gente y le carguen al pueblo más impuestos. Pero falta 16% del IVA, que no lo pago, es una protesta de mi parte que lo vas a pagar. Entonces habla al responsable. Que llame al gerente porque no pago los impuestos, que es una desobediencia civil, no es un acto, no es un delito, es un acto de rechazo a financiar
a un gobierno asesino y traidor al pueblo. La desobediencia civil es una desobediencia a la ley y lo único que estoy haciendo es no financiar a un gobierno usurpador. No deben detenerme porque quien debe acusarme es la Secretaría de Hacienda. Cuando hay 60 millones de pobres, 40 millones en la extrema pobreza que literalmente se mueren de hambre. Que eso no se dé, que no haya privilegios, que renuncies a tu seguro privado, que renuncies a tu seguro, que renuncies a tu sobresueldo, que no seas de doble moral, que no seas hipócrita, que haya austeridad republicana. Pero Andrés Manuel es muy austero. Pues sí, pero yo no. Y que yo no tengo culpa. Ustedes, como son creyentes, tienen culpa. Soy muy austero, no pagaré el IVA, no pagaré el impuesto, jabones no pagan, salidas no pagan, pasta no pagan. Yo no tengo ninguna obligación personal de ser austero. Yo era franciscano porque como hijo del pueblo, pues estábamos bien fregados de ingreso económico. Yo no puedo viajar en primera clase, no tengo el dinero. Yo creo que en términos generales ningún senador, senadora, diputado, diputada lo pueden pagar. Si yo viajo como quiera, me hago una fiesta como quiero, compro lo que quiero, es mi dinero, es producto de mi trabajo, ¿eso qué tiene que ver con las políticas? ¿Eso qué tiene que ver con las políticas públicas de austeridad? No tiene que ver absolutamente nada. Él era aquel que gritaba insultos a la cara de los presidentes en el pasado. Y no solo se conformaba con eso. En aquel entonces, este animal ladraba a los cuatro vientos que el ciudadano tenía todo el derecho absoluto de confrontar al poder y de insultarlos incluso, porque los políticos eran, y cito, empleados del pueblo, cosa con la que estoy de acuerdo con este vagabundo. Pero si bien dicen que el poder corrompe a las personas, como decíamos al inicio, Noroña es la muestra de que el poder simplemente deja a la gente mostrar su verdadero rostro y que puede marear a las personas débiles de mente y de espíritu. Pero ahora me gustaría mostrarles cuál era el antiguo Noroña, ese hombre de izquierda socialista que en cada oportunidad que tenía sacaba a su lado de luchador social. No ha habido ni la mínima solidaridad con los padres y las madres de las normalistas. El país está bañado en sangre. Somos el segundo país de periodistas asesinados del mundo, más de 200,000 desaparecidos, matanzas a lo largo y ancho de la nación, pero el crimen de Ayotzinapa señalará por siempre a un asesino monstruoso que se llama Enrique Peña Nieto. Él es el responsable central de este crimen terrible que agravia a nuestro pueblo. ¿Y cómo se evidencia todo esto? Pues que hoy, en pleno 2026, ese eterno rebelde, el que exige justicia, ya no existe, porque hoy él es el sistema. Ya asumió la presidencia del Senado y hoy viaja en primera clase, hoy exige salas exclusivas VIP en todos los aeropuertos, e incluso pasó a tener escoltas a su disposición. ¿Y quieren ver la prueba de su conmovedora austeridad republicana? Pues aquí está. Una casa en Tepoztlán de 1,201 metros cuadrados, valuada en 12 millones de pesos, es propiedad de Gerardo Fernández Noroña. Así lo reveló MX. Recientemente, el presidente del Senado afirmó que toda su información patrimonial se encuentra en su declaración pública, compartiendo que la casa que rentaba en Tepoztlán la está pagando a crédito y reiteró que la información es de consulta pública. Del mismo modo, el medio encontró que en 2023, el morenista también adquirió un Volvo valuado en 650,000 pesos, además de un adeudo de 1 millón de pesos por un préstamo bancario. El periodista Jorge García Orozco compartió en su cuenta de X un breve tour de cómo es la casa de Tepoztlán. En el video se escucha al propio Noroña dar el house tour y hablar de la casa, así como de los adornos y muebles que lo decoran. Pasar de tener que vender libros para comer en 2013 y no pagar el IVA del Boeing a ser rico, esa es la transformación. Senador Noroña, ¿qué se siente estar aquí en Roma? Pues muy bien, ¿crees que eres el único que tiene derecho a estar en Roma? No, mi amigo. Mira, aquí está. Aquí me está agrediendo el senador Fernández Noroña. Defiende a Maduro. Hay 200 zapatos ahí, sí, pero ¿quién dice que esos zapatos son de personas desaparecidas? México es condenable, inaceptable, gravísimo. Exijo
la presentación con vida del presidente Maduro y su esposa, su liberación inmediata, el respeto a la independencia y la soberanía nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Y para tener el paquete completo del luchador social, claro que no podía faltar lo siguiente. En información política, el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, otra vez dio de qué hablar. Pudo haberse ido a una nueva gira por el extranjero, pero quiso llamar la atención. Dio a conocer en conferencia de prensa el motivo de su solicitud de licencia que desde ayer en su videocharla de YouTube anunciaba. Se va a ir a Palestina, pero no irá a la Franja de Gaza, población con la que él se ha solidarizado. Su gira incluye reuniones con autoridades de Emiratos Árabes Unidos en el lujosísimo destino de Dubái. Las figuras de la Cámara Alta, la otra Cámara, la del Senado, siguen con sus prioridades en otros horarios. Vea cómo encontraron al senador con licencia Gerardo Fernández Noroña durante su viaje humanitario a Palestina. Ay, miren nada más. Es una sala de espera sin austeridad republicana en el aeropuerto de Dubái. Obviamente que esto causó reacciones incómodas en la mayoría de personas, y todos le fueron a reclamar, le cuestionaron ese viaje. Pero ¿qué fue lo que hizo Noroña? Obviamente que sacar la carta maestra de los de su clase, grabarse en un en vivo desde la cómoda habitación de hotel en Dubái, llorando por los muertos de Palestina, y diciéndole miserables a todos los que cuestionaban ese viaje. Porque ¿para qué va a llorar aquí en México? ¿Por qué llorar por los muertos de Sinaloa, de Guadalajara, de Chihuahua o de Nuevo León? ¿Para qué? Si te puedes indignar por las víctimas de Palestina, aunque aquí en México hayan muerto 3 veces más personas que allá, y eso que están en guerra. Supongo que lo de aquí nunca va a ser catalogado como un genocidio. Pero ¿para qué hablarte de él, si mejor te puedo mostrar lo que él hizo? Está cabrón. Está cabrón que no tengas derecho a hacer que haya gente que piense que eres un animal, una cosa. En el mundo, que pueden asesinar a niños y a niñas palestinos, 20.000, que pueden condenarlos al hambre y a la miseria. Y eso no es todo. Si bien la brújula moral de este imbécil da asco, también se atrevió a hacer estos berrinches en público. Pero ¿para qué platicarte de nuevo? Mejor te muestro los videos. A mí me enseñaron, porque soy de la vieja escuela, que los hombres no lloran. Y lloré de impotencia. ¿Por qué? Ayer, todo el mundo lo vimos, asesinaron en Estados Unidos a un hombre, Jeffrey Alex Pretty, que estaba filmando cómo están atacando los paramilitares de ICE, del Servicio de Inmigración, a migrantes en Estados Unidos. Me siento cabronamente impotente, porque hoy en la mañana recibí la noticia de que el gobierno de Estados Unidos atacó Irán. Como dicen por ahí, candil en la calle, pero oscuridad en la casa. Imagínate, llorar por los extranjeros, por los muertos de Palestina y por un solo hombre que murió en Estados Unidos. Y claro que desde aquí de México. Pero todo esto mientras ignora que aquí en México mueren más de 80 personas al día por el narco. Y mientras desaparecen entre 30 y 40 personas todos los putos días. Pero claro que es mejor tener una buena imagen. Claro que es mejor quedar bien con los demás. Eso es lo que siempre nos vamos a esperar de este tipo de personas. Porque ¿para qué llorar por los casos de México? ¿Para qué llorar o indignarse por casos como por ejemplo el de Eric Omar, ese joven de Ciudad de México al que los policías de esa misma ciudad secuestraron y desaparecieron por días para luego ser grabados mientras tiraban el cuerpo del joven en una calle? Pero ¿sabes qué es peor? Que tras el asesinato de Carlos Manzo, por el cual tampoco lloró ni se indignó, en vez de apoyar a su viuda, Grecia Quirós, la que alzó la voz clamando justicia, él prefirió atacarla.
Porque como buen humanista, en lugar de mostrar un poco de empatía, prefirió escupirle, insultarla y luego tacharla de ambiciosa y, como no podía faltar también, de fascista ultraderechista. Y tuve el atrevimiento de recriminarle esto en pleno duelo, solo porque buscaba justicia, mientras él la catalogaba de ambiciosa porque estaba cubriendo el puesto de su ya asesinado esposo. Sostengo, cierro, que la alcaldesa Quirós de Uruapan ha decidido asumir una posición de ultraderecha fascista y que se le ha despertado Concluya, senador. la ambición y que buscará la gubernatura de Michoacán, pero nuestro movimiento mantendrá el gobierno de Michoacán y la mayoría de los gobiernos en disputa en 2027. Pero la verdad creo que hay que fingir sorpresa, porque ¿para qué nos vamos a engañar? Este tipo de personajes siempre van a terminar así. Ya es algo que está en su naturaleza, algo que es parte de este tipo de políticos. Dijimos que íbamos a gobernar con austeridad republicana y cumplimos hechos, no palabras. Pero por el bien de todos, primero los pobres. Aquí es la ley de Herodes, o te chingas o te jodes.